Ok, perfecto. Entonces vamos a avanzar con el siguiente tema. El tema de determinantes es un tema sumamente importante. Entonces en estas secciones se estudiarán uno de los principales conceptos del álgebra lineal. A cada matriz cuadrada se le puede asignar cierto número real llamado determinante de la misma. El dual tiene diversas e importantes aplicaciones en esta materia y otras áreas, como, por citar algunos ejemplos, el cálculo de un polinomio característico para encontrar los valores y vectores propios, método de la adjunta para poder hallar la inversa de una matriz, reglas de Cramer, cálculo de volúmenes e integrales, etc. Entonces podremos observar cómo calcular determinantes de orden n a partir de determinantes de orden menor. Se debe hacer énfasis en que, igual que la inversa de una matriz, el concepto de determinante solo es aplicable a matrices cuadradas. Entonces hay que tener esto súper en cuenta. Entonces empecemos con los determinantes. Entonces a cada matriz cuadrada se le puede asignar un número real determinado de la misma. Entonces tiene aplicaciones para hallar valores propios, vectores propios, adjunta e inversa de una matriz, cálculo de volúmenes e integrales, como había dicho anteriormente, y se puede hallar por regla de Cramer. Énfasis, como dije, solo se puede hacer en matrices cuadradas. Ok, entonces en este caso empezaremos con un tipo de determinante más sencillo, sería el determinante de una matriz 2×2. Entonces sea A una matriz 2×2 de la forma, su determinante será, entonces tenemos el determinante de A, tenemos que A es la matriz ACPT, entonces el determinante de esa matriz 2×2, en este caso vamos a resaltarlo, sería A por D menos, tener en cuenta menos D por C. Es decir, hacemos una multiplicación cruzada, entonces multiplicamos A por B, A por T, y lo tenemos, vamos a colocarlo de otro colorcito. Entonces tenemos A por D y B por C. Entonces esta operación que realizamos aquí nos da el determinante de esa matriz 2×2. Entonces tenemos un ejemplo, tenemos la matriz menos 4, 0, 1, 1. Entonces para hallar el determinante de esa matriz, ¿qué hacemos? Colocamos entre estos corchetes el determinante y entonces multiplicamos en este caso menos 4 por 1 y 1 por 0. Entonces menos 4 por 1 es menos 4, menos 1 por 0. Entonces 1 por 0 es 0, entonces nos queda que nuestro determinante es menos 4. Okay, definición de menor y cofactor. Entonces, sea A una matriz cuadrada, el menor se define como el determinante de la submatriz formada al eliminar la fila I y la columna J, señaladas en el menor de la matriz principal. Se denota la forma MIJ. El cofactor es la multiplicación del menor por menos 1 elevado a la suma de los valores de I y J. Se escribe de la siguiente forma. Entonces, CIJ es igual a menos 1 por I a la I más J por MIJ. Ahora vamos a ver más o menos un ejemplo para que sepamos exactamente a qué nos referimos con la definición de menor y cofactor. Ok, perfecto. Entonces aquí tenemos un ejemplo de menor y cofactor. Entonces sea la matriz A, tenemos nuestra matriz A, que es la matriz 3×3, 1 menos 4, 0, 0, 3, 2, 2, 1, 1. Entonces, ¿cómo hallamos el menor? Entonces debemos hallar el menor M12. ¿Qué es el menor M12? ¿O en qué consiste? Consiste en eliminar la fila 1, por eso el M1. El 1 nos dice que debemos eliminar la fila 1 y el 2 nos dice que debemos eliminar la columna 2. Entonces la columna 2 es esta. Entonces este es nuestro, en este caso, nuestro menor M12 y se calcula el determinante de la matriz resultante. Tenemos la matriz resultante que es menos 4, 0, 1, 1. Entonces ya sabemos hallar el determinante de una matriz 2×2. Ese es el mismo ejemplo anterior. Esto sería 4. Entonces dice se suman, elevan a la menos 1 a la potencia, que es la suma de I y J, y que resulta en 3 y se multiplica por el menor. Entonces, por ejemplo, que este es MJ. Necesitamos CJ, que CJ es el cofactor. Entonces, ¿con qué lo sumamos? Siempre es menos 1
y debemos sumarla elevarla al 1 más 2. ¿Por qué 1 más 2? Porque este es el menor menos M12. Entonces, si tenemos el menor M12, debemos elevar, en este caso el menos 1, a la 1 más 2, que sería la 3, por M12, que es M12, el menor que acabamos de hallar, que es menos 4. Entonces, menos 1 a la 3 por menos 4. Eso nos da menos 4. Okay, método de cofactores para calcular el determinante de una matriz. Se calcula el cofactor de la posición IJ y se multiplica por el elemento alfa de esa misma posición IJ a todos los elementos de una misma fila o una misma columna. Al sumarse los resultados de las operaciones anteriores se obtiene el determinante de la matriz A. Se puede hacer por cualquier columna o por cualquier fila. Entonces vamos a ver cómo realizamos esto. Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo de cálculo de determinantes por método de cofactores. Como habíamos dicho anteriormente, el método de cofactores para hallar el C y J que necesitamos. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, esta matriz, la matriz 3, 0, menos 2, 2, 2, 1, 1, menos 5, 4. Entonces, ¿qué queremos? Hallar el determinante de esa matriz. Entonces, partiendo del primer, este primer término que tenemos aquí, que es este, ¿cómo llegamos a esto? Entonces, eliminamos la primera fila de nuestra matriz y la tercera columna de nuestra matriz, y eso nos da esta matriz 0, 2, menos 2, 1. Ahora, ¿cuál es la intersección entre esta matriz? Es el número 1. Entonces, eso lo debemos multiplicar por el número 1. Entonces, tenemos 1 a la... Primero tenemos menos 1. Recuerden que siempre tenemos que multiplicar por menos 1. Menos 1, en este caso, como es la matriz, la fila 1 y la matriz, en este caso, la columna 3. Menos 1 a la 1 más 3. 1 más 3 es 4, entonces menos 1 a la 4 tenemos 1 positivo. Y lo multiplicamos por 1 porque es el número de la intersección de la fila 1 y la columna 3. Ok, listo. Entonces probemos la siguiente. En este caso, tomamos la fila 2 y la columna 3. Entonces nos da como resultante, en este caso, esta matriz 3, 2, menos 2, 1. Entonces hay que tener dos cosas en cuenta. ¿Cuál es la intersección? La intersección es este número, menos 5. Debemos multiplicarlo por menos 5. Y además debemos elevar menos 1 a la 2 porque es la fila 2 y más 3 porque es la columna 3. Entonces menos 1 a la 5, eso nos da menos 1. Entonces de dividir aquí menos 5, menos 5. Vamos a verificar. Ok, correcto. Entonces la siguiente tenemos en este caso, vamos a borrar acá. Tenemos la fila 3 y tenemos la columna 3. Entonces tenemos que nos queda la matriz 3, 2, 0, 2, que es esta que tenemos acá. Entonces, ¿cuál es la intersección entre esos dos? Es el número 4, entonces debemos multiplicar eso por 4 y además por menos 1 a la fila 3 y la columna 3 a la 6. Esto es, en este caso, 1 positivo. Y operamos normalmente como sabemos operar, en este caso determinante sería 0 por 1 menos 2 por menos 2. Entonces aquí lo tenemos 0 por 1 menos 2 por 2. De igual manera la siguiente, en este caso matriz, 3 por 1 por menos 2 por menos 2.
Aquí lo tenemos, 3 por 1 menos 2 por menos 2. Y la última, 3 por 2 menos 0 por 2. Entonces tenemos aquí 3 por 2 menos 0 por 2. Y simplemente operamos esto y el número resultante en este caso es nuestro determinante, que es el número 63.